En esta ocasión ya estamos de vuelta. Hemos hecho antes nuestra ruta y ahora os vamos a enseñar todo lo que hemos visto. Nos hemos ido hasta tierras aragonesas, en concreto a la provincia de Zaragoza. Y en nuestro recorrido hemos podido admirar un poquito de arte mudéjar, hemos pasado al lado de 3 castillos y subido a los pies del Castillo-Palacio de Benedicto XIII, o más conocido como Papa Luna. En concreto, ha sido una ruta de unos 55 kilómetros aproximadamente y circular. Bueno, la ruta la vamos a iniciar en Morés, al pie de su castillo. Después nos vamos a acercar a Brea de Aragón, donde vamos a ver las fábricas de calzado que hay allí. Luego nos acercaremos a Illueca, donde veremos su enorme castillo-palacio del Papa Luna. Después vamos a Tierga, donde veremos la torre mudéjar de su iglesia. Luego ya iremos bajando hacia Mesones de Isuela. Allí veremos también la torre mudéjar de su iglesia y el enorme castillo. A continuación vamos a Arándiga. Allí veremos su castillo y después llegaremos a ver la interesantísima Plaza Mayor de Chodes. Por desgracia aquí se nos hizo de noche y ya se nos quedó por ver la plaza y el palacio de los condes de Morata, en Morata de Jalón, y la iglesia del pueblo abandonado de Villanueva de Jalón. Hoy iniciamos nuestra ruta en Aragón, la provincia de Zaragoza, y concretamente en la localidad de Morés, un pueblo que creció a la sombra de su castillo, del que lamentablemente ya quedan pocos restos, y que vigilaba la antigua vía de comunicación que unía Toledo con Zaragoza, que siguió siendo la vía principal de comunicación hasta tiempos modernos en que se abrió la actual A2. Todas estas tierras fueron conquistadas por el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, en torno al año 1120. La gran mayoría de los musulmanes que aquí vivían optó por quedarse y se llamaron a sí mismos Mudellén, los que se quedan, de donde viene el término actual de mudéjar. Posteriormente a esta población se les dio el nombre de moriscos. La gran mayoría de estas personas eran expertos artesanos que continuaron desarrollando su actividad a lo largo de los años, dando lugar a lo que conocemos como el primer arte genuinamente español, el denominado arte mudéjar. Este arte se desarrolló de diferentes maneras en las diferentes partes de la península. Aquí, en la comarca en la que nos encontramos, han dejado obras increíblemente hermosas. Estamos junto a la localidad de Brea de Aragón, un antiguo pueblo morisco
que se dedicaba a la industria del curtido. Hasta tal punto este negocio era importante que en el siglo XVIII la mitad de todos los curtidos del reino se hacían aquí, en este lugar. Al ir desapareciendo el negocio, el pueblo empezó a dedicarse a la industria del calzado, existiendo en la actualidad un interesante museo del mismo. Illueca no pasaría de ser un pueblo más de Aragón si no fuera porque es la patria chica de don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Cotor, más conocido como el Papa Luna o Benedicto XIII. Benedicto XIII, o el Papa Luna, fue el último papa del cisma de Aviñón. El Papa Luna nunca quiso renunciar a su nombramiento como Benedicto XIII, a pesar de las continuas y fuertes presiones que recibió para que así lo hiciera. De esa obcecación típicamente aragonesa procede la expresión mantenerse en sus 13. Este castillo-palacio que tengo a mi izquierda es de dimensiones colosales y se tardó en construir tantos años que en él encontramos estilos del arte mudéjar, renacentista y barroco. Bueno, y ahora abandonamos ya el valle del río Aranda y nos vamos al valle del río Isuela, en la localidad de Tierga. Ese pueblo con aire moruno que tenemos ahí es Tierga, la antigua Tercatón de los celtíberos, que en época romana tuvo una importancia relativa debido a las minas de hierro de las proximidades. Destaca en lo alto del pueblo la iglesia de San Juan Bautista. Merece la pena acercarnos a verla.
Y después de esta empinadísima cuesta que hemos tenido que hacer andando, ya estamos junto a la iglesia de San Juan Bautista. Destaca su torre campanario del siglo XVI, de estilo mudéjar, que está formado por 3 cuerpos. El de abajo, el inferior, es de mampostería y los otros 2 de ladrillo. Lo más reseñable de esta torre es que los 3 cuerpos son cuadrados, cuando lo habitual es que tanto el segundo o el tercero tenga forma octogonal. Y ahora ya, eso sí, cuesta abajo, nos vamos a Mesones de Isuela. La localidad presenta una pequeña maravilla del arte mudéjar en la torre de la iglesia de la Asunción. Este es un alminar de mezquita reconvertido como otros muchos que hay en Aragón. Vemos que tiene 3 cuerpos, el inferior de mampostería y los 2 superiores de ladrillo, siendo el superior de forma octogonal. Parece ser que el cuerpo superior es más moderno, del siglo XVI, cuando se levantó la iglesia. Tuvo que reconstruirse para alojar las campanas de las que carecen los alminares musulmanes. Parece ser que las torres aragonesas de forma octogonal son de influencia italiana, lo cual no debe extrañarnos si tenemos en cuenta las relaciones que había entre Aragón e Italia debido a la expansión aragonesa por el Mediterráneo. De hecho, desde el siglo XV, los reyes de Aragón eran además reyes de Nápoles y Sicilia. El castillo de Mesones de Isuela es uno de los más grandes y poderosos de Aragón. Su origen está en una fortaleza musulmana que controlaba la ruta que por aquí pasaba. Posteriormente perteneció a la Orden del Temple. El edificio que vemos fue mandado construir en el siglo XIV por un miembro de la Casa de Luna que fue obispo de Zaragoza.
Lo más destacable de este pueblo es su castillo roquero de origen musulmán, que en el siglo XIV fue reedificado con motivo de las guerras entre Castilla y Aragón. Y ahora ya nos vamos a la pequeña pero interesante localidad de Chodes. Primitivamente el pueblo estaba junto al castillo, pero tan deteriorado que el conde de Morata, en el siglo XVII, mandó edificar esta plaza, donde se alojaron todos los habitantes del pueblo. Lo más curioso de este pueblo es que estaba formado por una única plaza, esta, y recibió el nombre de Plaza Mayor cuando era la única que existía. Como los chodeños son así de originales, todos los años organizan la Carrera Mundial del Pollo, que recibe este nombre porque es un pollo el premio que se otorga al ganador. Este tipo de pruebas era tradicional en Aragón. La prueba de Chodes consiste en correr 120 vueltas alrededor de la plaza. Mientras los corredores realizan la prueba, reciben diversos premios en algunas metas volantes que se van estableciendo, mientras una banda interpreta diversas melodías. Hay que decir que las bandas que acuden no son poca cosa, algunas de ellas muy prestigiosas. También los corredores son de gran categoría. Aquí han participado atletas de la talla de Mariano Haro, Colomán Trabado y Abel Antón. Todos ellos, como ya sabéis, campeones de España, de Europa y del mundo. Por cierto que en el año 2017 se le hizo un homenaje a Abel Antón, poniéndole su nombre a uno de los 3 arcos de la plaza. Y ahora ya vamos a regresar a nuestro punto de partida en Morés. A lo largo del día hemos hecho una visita al corazón del arte mudéjar aragonés. Como os hemos comentado, un arte genuinamente español. La verdad es que se nos ha quedado un poco corta porque, como veis, se está haciendo de noche, así que lo que nos queda por ver lo tendremos que completar en otra ocasión. Y como siempre os decimos y os recomendamos, conocer y descubrir lugares nuevos es importante hacerlo en cualquier época del año.